Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Reflexiones en el Camino. Después de algún largo tiempo sin hacer videos, pues voy a retomar esto con la ayuda de Dios y pues quiero contarles ahora mi experiencia como exateo, que un día fui, y mi experiencia con las sectas, cómo he tenido yo la relación al inicio de mi conversión con las sectas y pues ahí les va. Antes de que yo fuera un creyente como soy ahora, yo verdaderamente no creía en Dios. Llegó un momento en mi vida en la que me convencí más de la ciencia, me convencí más de que todo tenía una explicación, un origen, y que pues todo esto de la religión y de Dios era un instrumento de manipulación de masas, ¿no? Como lo piensa mucha gente todavía. Llegó el momento en el que yo a tal grado, pues inclusive discutía con algunas personas, llegaban a mi casa a evangelizar católicos, me acuerdo de aquel tiempo, y también testigos de Jehová, que ya se usaba también en aquel tiempo. Tendría yo unos 15 años, que ya yo estaba, siempre fui metido en eso. Y no, discutía con ellos y a veces hasta los corría de la casa porque por otro lado también tenía yo un estado de vida en la que había mucha violencia, estaba yo en las pandillas y eso. Y pues no quería nada con Dios ni con las religiones y los corría de mi casa y era un show. Y con mi mamá, por ejemplo, que a veces discutía esas cosas, también le decía, no, mire mamá, la realidad es que todo viene del Big Bang, y etcétera, ¿no? Siempre me gustó el tema de la ciencia, hasta la fecha me gusta. Y, y bueno, en lo que quiero enfocar esto es en lo que, pues yo como católico, que fui bautizado católico desde niño, como muchos, uno tiene la libertad de recibir cualquier tipo de información y de formación. Y pues yo me fui por ese lado, me desvié. Una vez que inició mi conversión, que acepté yo la presencia de Dios y su existencia y empezar a ofrecerle mi vida, pues muchos cambios empezaron a pasar, pero yo no estaba conforme con que fuera de parte de la Iglesia Católica de la que tanto mal se hablaba y de la que yo mismo hablaba tan mal, porque mi primer llamado fue en la Iglesia Católica. Y me empecé a preguntar y asistir inclusive a reuniones con amigos de otras religiones, de otras iglesias. Me acuerdo de una iglesia evangélica, se llamaba La Puerta, y en las noches. Alguna vez fui, pero más que nada era preguntarle a los amigos que ya tenían mucho tiempo en eso, cuál era su verdad, pues qué ellos decían ellos de Dios. Y la verdad que siempre me hablaron muy bien, muy bonito, pero pues no me convencía el origen de sus enseñanzas, porque al final de cuentas todos me decían que ellos eran la iglesia de Jesucristo, que Jesús fundó y que ellos tenían la verdad y los demás no. Inclusive los testigos de Jehová con este evento me dan unos estudios y pues ellos son más cerrados todavía, pues. Y no me convenció y me puse a estudiar por mí mismo cuál iglesia era la que venía desde los tiempos de Jesús y si esa iglesia se había mantenido fiel a las enseñanzas que Jesús y los apóstoles habían dejado en el principio. Y fue de esa manera que yo recibí un libro que se llama La Iglesia Católica y las Sectas, donde ahí viene la historia de quién fundó cada iglesia de las que existían en aquel tiempo, con sus diferentes ramas y, y todas las iglesias que hay, desde Martín Lutero para acá, la iglesia anglicana, la ortodoxa, todas las iglesias tradicionales, hasta las iglesias pentecostales más nuevas de aquel tiempo, ¿no? Y y fue una chulada darme cuenta que la iglesia que Jesús fundó era la iglesia católica, la iglesia donde mis padres me bautizaron y me llevaron a enseñar, a aprender la doctrina. Eh, no solamente esa fue mi fuente, ese libro, fueron otros libros, fueron la misma historia y
curiosamente, en algún viaje que yo hice a Guadalajara, ya en mi etapa ya de más, que tuve ya más formación en la iglesia, algunos años después me encontré en Guadalajara a un historiador, pero que es un historiador revisionista, se llama. Esos historiadores estudian la historia que se escribió y revisan con otras fuentes que la historia que se escribió sea realmente lo que pasó, por eso se llama historia revisionista. Y yo me acuerdo que esa vez fue diosidencia, voy a decir, porque quise yo tomar un autobús que le llaman periférico en Guadalajara, que se da por toda la periferia, le da toda la vuelta a Guadalajara, y yo lo tomé al revés, en vez de irme a un punto cercano por la ruta que tenía que ir, me llevó a dar toda la vuelta por Guadalajara. Duró, me acuerdo, más de 2 horas la ruta. Y curiosamente, este señor también se había equivocado porque tomamos el autobús donde mismo. El caso es que nos fuimos platicando casi esas 2 horas de la historia de la iglesia desde el punto de vista de la historia revisionista y cómo ellos mismos han comprobado que la iglesia que viene desde Jesucristo es la iglesia católica romana. Fue una grata experiencia darme cuenta de que estaba en lo correcto, aparte de los estudios bíblicos que fui haciendo, en los que toda la doctrina de la Iglesia Católica está fundamentada en la palabra de Dios y en las enseñanzas de los apóstoles. Entonces, la experiencia con las sectas fue esa. Muchas de ellas tienen esta mala costumbre de prohibirle o limitarle a sus feligreses que consulten otras fuentes, específicamente o más fuertemente los testigos de Jehová. Tienen casi prohibido aceptar como verdad o como fuente de verdad cualquier otra cosa que no sea lo que diga el cuerpo gobernante, la Watchtower. Es una secta muy cerrada en la que hay muy poca libertad, aunque los miembros se sienten libres, ¿no? Y creen que están tomando decisiones ellos mismos, pero en realidad son una secta muy controladora y muy peligrosa. Ya pueden buscar otros videos ahí en YouTube donde se van a dar cuenta de los testimonios que hay. Entonces, aquí en esta iglesia yo he tenido la experiencia de ser libre en pensar y en cuestionar lo que sea. Y créanme que todas las dudas que fueron y han sido bastantes en mi historia han sido bien resueltas y he tenido la libertad de consultar en la ciencia, consultar en otras iglesias, consultar en otras partes, dudas que he tenido y en realidad sigo siendo católico por convicción y por amor a Dios. Entonces, pues a los que tengan todavía dudas, de verdad los invito a que sean libres dentro de esta iglesia que nos da la posibilidad de ser libres pensadores, pero también religiosos convencidos. Hay mucha enseñanza en estos 2000 años de la iglesia, mucha experiencia de santos que les recomiendo que lean y que es muy enriquecedora para todo tipo de temas. Dios los bendiga, échale ganas y nos vemos en otra reflexión en el camino. Dios los bendiga. Ánimo.